Anthony Gordon se va al Barça, muchachos. Noticia de última hora que ha supuesto un terremoto en Newcastle y en Barcelona. Y por supuesto, como es uno de nuestros chavales, uno que conocemos bien, hacemos este vídeo para que a todo el que le interese saber quién es Anthony Gordon, cómo juega Anthony Gordon, qué implicaciones tiene este fichaje, pues para todo eso, aquí estamos. Nacho, como hay tantas noticias de actualidad últimamente en la Premier League, nos vais a permitir ir al turrón. Y lo primero que hay que decir es que Anthony Gordon llega, según las informaciones de David Ornstein, de Fabrizio Romano, de todo el mundo que ha estado informando del caso, por 80 millones de euros con un porcentaje de una futura venta. Y como muchos sabréis, también lo quería el Bayern Múnich este mismo verano. Biografía muy rápida de Anthony Gordon. Es un extremo diestro inglés de 25 años. Lleva en el Newcastle desde enero de 2023, cuando lo ficharon por unos 45 millones de euros. Vamos a tratar de hacer aquí la traducción a euros constantemente, ya que es un equipo español al que se va y que trabaja en euros. En el Everton ya era un futbolista muy prometedor en el que todo el mundo se fijaba. Y de hecho recordarás bien, Pablo, que hubo muchas informaciones en 2022 de Sky Sports que apuntaban a que el Chelsea se planteaba su fichaje por unos 60 millones de libras, Cierto. que al cambio actual serían unos 70 millones de euros. De hecho, he llegado a encontrar declaraciones de Frank Lampard, que en su día era su entrenador en el Everton, como confirmando que el Chelsea estaba interesado. Es decir, que no fue simplemente un rumor. El Chelsea quería a Anthony Gordon y creo que esto es útil para que los que no conozcáis mucho a Gordon sepáis que viene de lejos su talento y el ruido que lleva haciendo en el fútbol inglés. Ya en el Newcastle también hubo una etapa reciente en la que el Liverpool pujó fuerte por él. También estuvo muy interesado el club de Merseyside. Fuerte es que estuvieron a punto de ficharlo. De hecho, reconoció Gordon meses más tarde en una entrevista que para él fue muy duro, porque él, a pesar de haber jugado en el Everton, él era fan del Liverpool, fue muy duro porque hizo como el esfuerzo de decir, me voy del Newcastle al Liverpool, y cuando había tomado la decisión, finalmente no se dio y dijo, ahora tengo que volver a hacer el esfuerzo de volver a verme jugando en el Newcastle y no en el equipo red. Por tanto, ya veis que no es flor de un día. Cuando estaba en el Everton, todos nos fijábamos en él como uno de los grandes próximos talentos del fútbol inglés. El Chelsea se fijó en él y lo quiso. Fichó por el Newcastle, que no era cualquier Newcastle, ya era un Newcastle que estaba comprado por el fondo saudí y ya quería meterse en competiciones europeas, y luego, una vez que en el Newcastle siguió mejorando, lo quiso el Liverpool. Así que es un buen contexto para saber cuál ha sido el proceso de mejora de Anthony Gordon. Es un Gordon que no viene de una temporada ni mucho menos brillante, a pesar de lo que puedan parecer sus cifras. Ahora os lo explicaremos, pero no ha sido su mejor año en la carrera en el Newcastle, como ahora os contaremos. Aunque su paso por los Magpies sí que creo personalmente, Pablo, que se puede definir como muy positivo. Llegó, mejoró individualmente, que esto es importante en un cambio de aires, y al mismo tiempo hizo que el equipo creciese de la mano de su mejoría individual. Y además se marcha por casi el doble de dinero de lo que llegó. Suma eso una Copa de la Liga, primer título del Newcastle en 70 años y 2 clasificaciones a la Champions League, porque él llegó en enero del 23, así que parte de esa clasificación a la Champions 23-24 también fue gracias al extremo inglés. Tan cierto es que es un futbolista mucho mejor que la promesa que llegó del Everton y que el Barça ficha un muy buen jugador. Eso no me vais a escuchar no decirlo. Es un muy buen futbolista, como también creo que es justo decir que el Barça no está fichando a una de las principales estrellas de la Premier League. Yo sí hago esa diferencia con él. Es decir, es un muy buen jugador, uno de los mejores del Newcastle. No era el mejor del Newcastle, ni creo que lo haya sido nunca, pero también habrá que el listón estaba alto con Bruno Guimaraes o Sandro Tonali o incluso Alexander Isak. Pero también quiero aclararle a la gente que no es un futbolista que cuando piensas en la Premier dices, es de los mejores 15 jugadores de la Premier. No, no es eso. Nacho, yo le quitaría incluso la palabra principal antes de la frase que has dicho. Para mí no es una estrella de la Premier League. Es una estrella del Newcastle. Pero si no eres el top 1 o top 2 de un equipo como el Newcastle, creo que no puede ser catalogado como una estrella de la Liga. Esto no es malo, simplemente por ubicar. Bueno, es un muy buen futbolista, pero aún no es una estrella. Llevamos años viéndole en la Premier League y así es como lo sentimos. Ahora es el momento de explicaros cómo juega Anthony Gordon para todos los que queráis conocerle un poco mejor. Anthony Gordon es un extremo que puede jugar en las dos bandas. Eso sí, en el Newcastle no ha jugado en la derecha esta temporada y prefiere siempre estar por la izquierda para moverse hacia adentro. Aquí es donde hay que mencionar que también esta temporada ha ocupado mucho, y aparte de mucho voy a decir demasiado, la posición de 9, de delantero centro. Es una posición que a él parece no desagradarle,
que Lo a él puedo parece, entender. a él parece que le gusta estar cerca de la posición de rematador. A mí me parece que Anthony Gordon no pertenece a esa zona. Y a mí Gordon como 9 no me gusta. A mí me gusta como extremo por la izquierda y en todo caso extremo por la derecha, aunque limitas su capacidad por moverse hacia adentro. Pero yo, el tiempo que ha pasado como 9, condicionado por o lesiones o que al principio el Newcastle no tenía delantero, las primeras jornadas las jugó Gordon como 9 porque no había 9. Se había ido Isaac y no habían llegado ni Visa ni Voltemade. Y luego total. Y fue él el hombre para la posición. Ahora bien, yo no lo sacaría, o sea, no quiero decirle a nadie que es un extremo que puede jugar como delantero, porque ha jugado ahí, la posición no le es ajena, pero para mí es un extremo, no Estoy un delantero. contigo, su posición ideal es la del extremo y se equivocaría el Barça o el aficionado culé si piensa que va a poder jugar 15 partidos como 9, porque creo que le estarías desperdiciando, pero sí que me parece un extremo que tiene la posibilidad de jugar delantero ante una plaga de lesiones. Es decir, si no tienes a Ferran, si no tienes al delantero que llegue para suplir a Lewandowski, no es una locura poner a Gordon. Por ejemplo, por hablar de un futbolista con también pasado en la Premier, que ahora juega en el Barça, no es como poner a Rafinha de 9. Es un poco mi sensación. Para mí sí que te puede salvar la papeleta, pero no es su posición principal, ni mucho menos. Si tú quieres utilizar el 100% de Anthony Gordon, tienes que ponerlo en el extremo izquierdo, Nacho. No os importará que use un momento papel higiénico porque son días de un poco de alergia. En fin, todo esto también se ha dicho, depende de los contextos. El contexto que le va a dar Hansi Flick es muy diferente al que le dio Eddie Howe como 9. También todo se ha dicho, pero esto hablamos de lo que hemos visto. No sabemos luego de lo que sucederá en el Barça. Una cosa que es importantísima y que hemos visto que todo el mundo ha destacado. La bestia de la presión. Hoy he llegado la bestia de la presión. Ha llegado al oficina y me ha dicho Pablo, la bestia de la presión. Todo el mundo está destacando eso. Anthony Gordon, y es una de sus principales virtudes. Gordon es un futbolista implicadísimo en la presión tras pérdida. No os lo cuento yo. Os lo cuenta el propio Anthony Gordon en una entrevista con Río Ferdinand hace unos años en la que dijo esto sobre el trabajo sin el balón. Todo el mundo quiere ser muy bueno con la pelota, pero para mí la base es esa, el trabajo sin balón. Soy muy atlético y sería un desperdicio no aprovecharlo. Atlético de atletismo, claro. no del Atlético de Madrid, entonces tendría un problema. Cuando el lateral rival tiene la pelota, siempre pienso que no me va a superar en el 1 contra 1. Me gusta ese reto, me gusta que el lateral rival se marche del campo pensando en lo difícil que ha sido jugar contra mí. Es uno de los aspectos del juego en los que Anthony Gordon tiene muy claro que es más útil para el equipo. No vais a ver a un extremo vago sin la pelota en Anthony Gordon, eso os lo puedo asegurar. Y eso a Flick le habrá encantado, claro. Su principal cualidad. Para mí lo que más destaca Anthony Gordon es en lo bueno que es presionando. Yo me río del concepto de la bestia de la presión, pero es verdad. Creo que es el atributo por el que se explica que equipos como el Bayern Múnich o el FC Barcelona, que están listos y están hechos para competir por todos los títulos, se fijen en un jugador como Anthony Gordon, porque me parece que sus dos principales cualidades, una es la que estamos diciendo de la presión y la otra es la velocidad, que tiene mucho que ver también con la presión. Tú puedes tener mucha resistencia física, pero si tardas mucho en llegar a presionar al lateral, no te vale. Esa velocidad, evidentemente, también le hace ser un arma muy peligrosa cuando tiene espacio para correr. ¿Cuántas veces se va a encontrar esas situaciones en el FC Barcelona? Pues no lo sé. Entiendo que menos que en el Newcastle, pero sí que es verdad que es típico extremo inglés, rápido, con mucho desgaste físico y que cuando le puedas buscar a la espalda de los centrales, a la espalda del lateral, Anthony Gordon va a estar ahí. Es un jugador que siempre pide el pase una vez ya desmarcado. En sus desmarques de ruptura es un jugador muy útil y también en sus cambios de ritmo. Cierto. No es un futbolista que tenga grandes recursos técnicos en el 1 contra 1. No es un futbolista al que vayáis a ver con una técnica de dribbling depuradísima. No es eso. No es... Claro, el Barça, por ejemplo, está muy acostumbrado a Lamine Yamal. Lamine tiene unos recursos en el 1 contra 1 en lo técnico prodigiosos. Creo que la mejor comparación es la que estoy viendo con Rafinha. Pero no porque creo que se parezcan, sino para explicar cuál es la capacidad técnica de Anthony Gordon. Hay mucha gente que está diciendo Gordon es un perfil Rafinha y en cuanto a velocidad e implicación en la presión lo puedo comprar. Pero Rafinha técnicamente creo que está 2 o 3 escalones por encima de Anthony Gordon. Anthony Gordon no es un piernas, pero técnicamente es un futbolista que para el nivel del Barça yo me atrevería a decir que es limitado. Para el nivel del Barça que está acostumbrado a la excelencia técnica. Para mí Gordon es un futbolista que como extremo para afrontar el 1 contra 1 tiene que llegar a esa zona, no estar en esa zona. Si recibe en un contexto más estático, es un futbolista al que le va a costar más generarse esas ventajas. Ahora, si es un jugador que recibe en una situación en la que
su pareja de baile, va a estar corriendo hacia atrás, es muy difícil de contener porque es una flecha desde esa banda. Así que ya os hemos hablado de que es un futbolista rápido, es un futbolista también muy implicado en la presión, es un futbolista que, en cambio, también nos tenemos que contar lo que para mí, porque esto quiero aclarar que es un guión que he hecho yo, así que cualquier cosa que Pablo me quiera rebatir, aquí estamos para hacerlo, pero una cosa que creo que es ahora mismo que os tenemos que contar es que no es un gran goleador. Y sé que las cifras para cualquiera que diga ¿a quién ha fichado el Barça? ¡Coño, este tío! ¿Qué de goles mete? Anthony Gordon no es un gran goleador. No es que no tenga gol, son dos cosas bien diferentes, pero sus 10 goles en la Champions League 25-26, que es lo que creo que ha llenado el ojo de mucha gente y ha llamado la atención internacional, en mi opinión son un poco engañosos. En mi opinión son totalmente engañosos. Y os lo digo porque, joder, me he visto cada partido de Anthony Gordon en esta Champions League. ¿Por qué os lo digo? Porque se han repartido de una forma un poco desigual. 4 de esos goles fueron contra el Karabakh. Y el Karabakh es un equipo muy inferior al nivel medio, por lo general. Al nivel medio de la Premier League y de la Liga Española. Eso para empezar. Y 2 los metió contra el Unión Saint-Gilloise, otro equipo que además me sorprendió muchísimo lo mal que jugó contra el Newcastle, sin quitarle mérito al Newcastle. Pero de esos 10 goles, 6 son contra Karabakh y Unión Saint-Gilloise. Que hay que meterlos, ¿eh? No le quiero quitar el mérito, pero quiero ponerlos un poco en el contexto. ¿Qué pasa? Que si solo voy lo más importante es a esos 6 goles, ¿vale? De esos 6 goles contra Karabakh y Unión Saint-Gilloise, 4 son de penalti. Es decir, es un futbolista que en los últimos tiempos está teniendo problemas para marcar goles en jugada. Y esto es algo que es una realidad palpable tanto en el juego del Newcastle como luego, por supuesto, desde los datos. Si voy a la imagen más general, de los 17 goles que ha marcado entre todas las competiciones en la 25-26, 9 de ellos han sido de penalti, Pablo. Por un lado, esto lo hemos hecho mucho con Igor Thiago. No le quiero quitar mérito al que marca goles de penalti, ¿eh? El que marca, solo falla un penalti quien lo tira. Pero y lo mismo pasa con el que marca. Ahora bien, esto por un lado habla bien de la confianza en sí mismo que tiene Anthony Gordon, que esto es una cosa que me gusta mucho de él. Es un tío que confía mucho en sí mismo, no es un jugador tímido, es un jugador que se le nota que cuando tiene que tomar la decisión de afrontar un penalti, lo tira, que cuando tiene que encárase si es necesario. Ahora, insisto, igual que os digo esto, también estas cifras son un buen ejemplo de que no es un grandísimo finalizador. Creo que aquí, de nuevo, por buscar una comparativa con algún futbolista del Barça que conozcamos bien de la Premier League, creo que aquí es donde más sale perdiendo con Marcus Rashford. Lo que mejor tiene Marcus Rashford respecto a Anthony Gordon es el golpeo. Ese golpeo espectacular, seco del exfutbolista del Manchester United, bueno, todavía es futbolista del Manchester United, no lo tiene Anthony Gordon. Creo que es un peor finalizador el futbolista del Newcastle que el que ha estado esta temporada cedido en el Barça. Hay cosas que me gustan más de Gordon, como va la presión. O, por ejemplo, creo que también tiene ahora mismo, por la edad de cada uno, un techo más alto. Pero en cuanto a la finalización, para mí ahí sale perdiendo Gordon respecto a la comparativa con Rashford. No tiene, por ejemplo, un gran golpeo. Yo considero que su golpeo de balón no está entre los mejores de la Premier League, o al menos no es uno que marque diferencias. Tampoco creo que sea un futbolista que tome las mejores decisiones en zonas de disparo, ni que tenga una especial puntería. Es un jugador normal en ese sentido. Pero considero que a Gordon, solo por su capacidad de finalización, no lo ficharías. Creo que son otros factores los que hacen que el Barça fiche a Gordon, pero no tanto, o creo que sería un error ficharlo diciendo estamos buscando un extremo muy goleador, porque no es eso del todo Anthony Gordon, aunque sus cifras tampoco hayan sido desastrosas en el Newcastle, ni mucho menos. ¿Cuál es el otro punto que también quiero destacar en cuanto a lo negativo? Los espacios reducidos. Y aquí es donde Gordon va a tener que acostumbrarse a vivir en un equipo que normalmente le obligan a vivir en espacios reducidos, porque el Barça de Flick tira la línea altísima y te somete en tu mitad de campo. Ahí, Pablo, ni en términos asociativos, ni en términos de regates, es un futbolista, otra vez digo, extraordinario. Es donde ahí yo creo que puede sufrir más, porque técnicamente, para el nivel del Barça, para mí es limitado. De los jugadores de ataque que va a tener el FC Barcelona, creo que técnicamente va a ser de los peores, y ahí en los espacios reducidos es donde se nota. Algo positivo que sí que tiene Anthony Gordon, Nacho, es la capacidad para sacar penaltis, porque provocar penaltis, mejor dicho, él no los va a tirar en el FC Barcelona, pero sí que puede hacer que los tire Lamine Yamal provocándolos. Desde que llegó al Newcastle... ¿Los tira Lamine? Sí, los tira Lamine. No lo sé. No. Sí.
Al menos yo, de estando hecho, por ahí Lewandowski, Rafinha, la lesión Ferran. la última de Lamine fue justo, le hace un penalti y luego lo tira. Ya se le ha acabado a Anthony Gordon. Diría que no hay ningún otro jugador de la Premier League que haya provocado más penaltis. Eso lo diría Nacho González, que es una frase escrita por él. A ver, por no hacerlo raro, Pablo, no he encontrado datos actualizados, ¿vale? Pero sí que sé que en la temporada 23-24, que es la que os quería decir antes, esa es su mejor temporada en el Newcastle, la 23-24, que ahí hizo 11 goles y 10 asistencias en Premier League, y fue un ciclón. Fue su temporadón. Y si el Barça consigue replicar ese rendimiento, va a alucinar con Gordon. Después de esa temporada fue cuando el Liverpool se planteó vender a Luis Díaz para fichar a Gordon. En esa temporada 23-24 forzó 6 penaltis. Se le da muy ¿Tú bien. sabes lo que es eso? Forzar 6 penaltis en una temporada. Claro, en esa temporada los tiraba Alexander Isak. O sea que creo que está Fermark el que valora como asistencia forzar un penalti. Fíjate dónde se quedaría. Desde entonces no ha forzado tantos. Creo que en las dos siguientes temporadas ha forzado 2 penaltis. Pero fijaos la capacidad que tiene Gordon. Que más. Es un jugador muy rápido para meter esa puntita de la bota y llegar antes al balón y que el defensa te cace con una zancadilla. El cambio de ritmo. El cambio de ritmo que antes os mencionaba. Ahí el Barça está ganando un jugador que, quién sabe, insisto, si consigue volver a ese Gordon que marcaba tanto las diferencias, le va a dar muchos penaltis a sus compañeros. Vamos a hablar ahora, Nacho, de unos debates más interesantes. ¿Por qué el Barça ficha a Gordon y no a Rashford? Que es lo que parece ahora mismo, aunque igual finalmente en el verano se acaban quedando los dos jugadores ingleses, que por cierto van a competir por un puesto de titular en la selección inglesa en este Mundial. Lo primero que hay que decir es que Gordon tiene 25 años y Rashford tiene 28. Gordon es del 2001, Rashford del 97, o sea que verdaderamente la diferencia de edad es todavía superior. En la presión tras pérdida, como hemos ido viendo durante el vídeo, Anthony Gordon es un mucho mejor futbolista que Marcus Rashford, mucho mejor futbolista. Tiene un salario, además, Gordon más bajo que el de Rashford, y eso, por ejemplo, en The Athletic dijeron que era muy importante para que el Barça no tuviese miedo en acometer esta operación por más que costase 50 millones más el fichaje de Gordon que el de Rashford. Es que Rashford compra una pasta. 300.000 libras semanales según The Athletic. El estado de forma habría que ver, porque a mí me da la sensación de que, viendo los números de Rashford, tan mal no lo ha hecho en el Barça. Creo que su temporada, seguramente la de Rashford, sea mejor en la del Barça que la que viene a hacer Anthony Gordon en el Newcastle. ¿Por qué he añadido el punto del estado de forma, Pablo? Si hiciéramos una línea, ¿vale?, de los últimos años, la de Gordon es mucho más recta o mucho más estable que la de Rashford. Es decir, entendedme, la última temporada de Gordon a mí no me ha parecido especialmente buena. Pero si seguimos una línea, Gordon ha hecho así, fluctuaciones, y de hecho, si ha habido alguna fluctuación, ha sido hacia arriba. Rashford, si hacemos 22, una línea, 23 desde aquí. Es así. Y luego se va al subsuelo. Nos tenemos que ir al metro de Madrid y luego volver. Bueno, pues en el Vila, en el Barça, más o menos, no lo ha hecho mal. Pero es, quiero decir, unos picos de rendimiento mucho más estables los de Gordon, que creo que también eso, a la hora de plantearte este fichaje y no el de Rashford, te puede convencer. Otro punto a favor de Anthony Gordon es que es más escurridizo que Rashford, pero menos potente. Y aquí quiero añadir que me da la sensación de que Rashford ralentiza muchas más posesiones que Gordon. Rashford le gusta recibir al espacio también, pero también la pide mucho más al pie que Gordon. Me da la sensación cuando he visto a este Barça que Rashford no cuadraba en el estilo coral del Barça y que mantenía demasiado el balón en sus pies cuando el Barça le pedía circular más rápido o que pidiera el balón al espacio. Creo que Gordon va a entenderse mejor, no porque vaya a participar mucho en la creación de juego, sino porque va a pedir todas las pelotas al espacio. Es que esa cabalgada, Pablo, que tiene Marcus Rashford, en los buenos momentos de Rashford, que no fueron tanto en el Barça, aunque también hemos visto algún que otro momento espectacular, sino sobre todo en el Manchester United, ahí me salía a decirlo de que es una fuerza de la naturaleza. Con Gordon no me ha salido nunca porque es atlético, pero no tiene esa potencia que le sale de dentro en la zancada a Rashford y sobre todo con el disparo. Ese disparo que yo es el disparo más parecido al de Rashford que he visto al de Cristiano Ronaldo. No estoy hablando de efectividad, estoy hablando de técnica y vuelo de balón. Eso no lo tiene Gordon. Ahora bien, también es cierto que Gordon es un jugador que me parece en sus movimientos menos rígido, que es, pues como os decía, más escurridizo, que es un futbolista que sin tener una gran técnica de regate sí que da la sensación de ser quizá un poquito, es que no sé si ágil es la palabra, pero podría aceptar ese término. A mí me parece, y hilándolo con el último punto que tenemos, Gordon es más un extremo de toda la vida y Rashford es un jugador que puede jugar de extremo, pero que también se siente muy cómodo jugando de 9. Y ahí igual es un punto negativo en ese sentido para Gordon. Yo estaba diciendo
que el... Joder, es que claro, el ingleses son los dos. Que el rubio sí que te puede hacer la papeleta y te la puede resolver jugando algún día de 9, pero en esa posición me gusta más el futbolista canterano del Manchester United. Y tú ahora te preguntarás, que estás al otro lado, independientemente de que conozcas a Anthony Gordon o no, ¿está preparado para venir aquí a España? Voy Porque a ciegas con todo esto, os aviso. culturalmente, amigos, culturalmente es bastante difícil adaptarse un inglés a España, incluido el idioma. Bien, Cuéntanos, Nacho. tengo ¿Has algo que investigado, contaros. Dio hace meses una entrevista en la que dijo esto. Ha empezado a aprender español porque se ha visto Élite, la serie española. Todavía no podía haberte... No podía haberse Joder, ¿no podía haberse visto Amar en tiempos revueltos? No, se ha El visto secreto de Élite. Puente Viejo. Se ha visto Élite. La que se avecina. Esto me lleva a la siguiente conclusión periodística. Si esto es lo que ha aprendido del español, si Élite ha sido su diccionario, así va a ser su presentación con el Fútbol Club Barcelona. Primer ejemplo. ¿Qué te parece? Hola, Anthony. Gerard Romero de Gigantes. ¿De verdad no quieres follar conmigo? Muy bien. Puedes pasar a la siguiente. Efectivamente, aquí tenemos Claro, de verdad no quieres... las cosas que ha tenido que ver Anthony Gordon en Élite. Me preocupa mucho los términos que ha aprendido de esta serie de culto, por otra parte, una de las mejor valoradas no solo en Netflix, sino en general por la crítica. No sé Sí. cuántas palmas de oro y festivales de Cannes y no sé cuántas cosas. Palmadas de oro. Aquí vemos a Esther Expósito en uno de sus mejores papeles, una persona con la En un diálogo... con la que se cruzará en los clásicos, si todo sigue Es verdad. el curso actual de los Anthony Gordon va a eventos. flipar, va a decir, yo te conozco. Que le va a pedir una foto. No, va a decir, ¿de verdad no quieres follar conmigo? Esther, por favor, una foto Claro. y bueno. Claro, y Mbappé se va a cabrear y con no, razón. de hecho, está aquí censurado, pero en realidad no es follar, es fotos. ¿De verdad no quieres fotos conmigo? Pasamos a la siguiente. Vamos a ver el siguiente. Quítanos aquí aquí lo tenemos. ¿Cómo te convenció Laporta? El amor no es un crimen y él no es un criminal. Otra de las frases que ha dejado esta serie, como podéis ver aquí, en esta escena profunda, una escena que remueve el interior de todo aquel que esté delante de la pantalla, porque te diré una cosa, Pablo. Entras siendo una persona en esta escena y sales siendo otra completamente Es que diferente. no he visto nada. No conozco de esta Élite. serie, no conozco a estos personajes. Pero el amor no es un Me ha crimen. hecho mucha gracia esta puta basura. El amor no es un crimen y él no es un criminal. Bueno, igual no es un criminal por amar, pero si igual le ha matado a 3 personas, sí que es un criminal. Tenemos más ejemplos. Anthony Gordon no puede parar de usar términos de... Es que ojalá fuese así. No puede parar de usar términos de Élite. Objetivo para esta temporada. Pasamos tanto tiempo pensando en el futuro que olvidamos el presente. ¿Quién dijo esta mierda? No me lo puedo creer. ¡Otra vez ella! ¡Otra vez ella! Hostia. Pasamos tanto tiempo pensando en el futuro que olvidamos el presente. Guau, esto es desmotivaciones.es, puro internet 2012. Mi favorita es la última. La he dejado para el final. ¿Estás preparado para ser... ¿No era esto lo que querías? ¿Que dejara de contenerme? ¡Qué vergüenza! Aquí estoy, desatada. Dime que no es Esther Expósito. No, ¡No! al parecer es Lu, el personaje de Élite. Lu, que además me la he encontrado en internet, la cita como si fuera una Sí, cita sí, de Pablo Coelho. de Winston Churchill. Pues aquí estoy, desatada. Buf, increíble. Ojalá haya aprendido este tipo de frases. Bueno, ahora el problema es que evidentemente todos los que veis este vídeo vais a estar esperando la rueda de prensa de presentación de Anthony Gordon, con Anthony Gordon diciendo aquí estoy desatada. En fin, Anthony, me alegra mucho que hayas entrado al español a través de Élite, pero no sé si era la manera correcta. A lo mejor nos encontramos, quién sabe, La Casa de Papel también valía. el caso descojonante de Trent Alexander-Arnold Que ahora empieza a hablar perfectamente español. cuando toda la afición del Liverpool dijo, hombre, Trent, estuviste ahí mamoneando que si te quedabas, que si no, primera presentación aquí con el Real Madrid y hablas un español que Celos ni en Quevedo, macho, español. ¿pero esto qué es? Impresionante aquello, ¿eh? Pues yo creo que va a ser por este nivel, ¿eh? Porque el tío se ha estado preparando. El Duolingo le ha pegado ahí a muerte, le ha salido fuego al Duolingo del teléfono. Pues yo creo que va a ser típico jugador que no va a hablar ni 2 palabras de español. Que sí, hombre, que sí. De verdad que no. Aquí estoy desatada. Que él, te voy a decir la verdad, que él no veía Élite por aprender español, coño. Seguro. Quítate la venda de los ojos. Seguro que no quieres follar conmigo, Hostia. Gerard.
Me preocupa que esto le llegue a Gerard, de hecho. No, se lo voy a pasar a Gerard Romero ahora. Terminamos, amigos, con una última visión al otro lado de esta operación, que es el Newcastle United. ¿Qué pasa ahora con los Magpies? Bien, a diferencia del mercado del verano pasado, que fue un desastre, en este por ahora parecen estar moviéndose más rápido. En el verano de 2025 salieron al mercado sin director deportivo ni CEO, una muy buena planificación. Y ahora sí tienen ambos roles cubiertos en los nombres de Ross Wilson y de David Hopkinson, respectivamente. Al no haberse clasificado para ninguna competición europea, sabían que iban a tener que vender a alguno de esos jugadores de primera línea y con la oferta de Gordon han considerado que era una operación irrechazable, porque aquí hay que decir, Pablo, que creo que el Newcastle ha hecho una muy buena venta dadas las condiciones, Sí. y que el FC Barcelona, por 80 millones de euros, asume ciertos riesgos. Acepto también el argumento de que es inglés, es Gordon, si en algún momento lo quieres devolver a la Premier, van a pagar dinero por él. Sí, no Es lo vas a decir, vender por 20. Efectivamente. Los clubes ya os dijimos que Chelsea y Liverpool estaban interesados. Yo creo que recuperarás. Mínimo 50. Yo creo que sí. Ahora, por 80 millones, creo que ese es un precio de estrella de la Premier y estás asumiendo un riesgo con un precio tan alto. En clave Newcastle se quedan Barnes, Elanga, Visa y quizá Murphy, Jacob Murphy, aunque probablemente se vaya. Todos esos son futbolistas que pueden jugar en banda como extremos más puros. Alguien tendrán que fichar. No es este el vídeo, Seguro. pero el Newcastle va a tener que fichar a alguien para sustituir a Anthony Gordon. Muy rápido, Nacho, por terminar el vídeo, quería dar una breve opinión. Creo que Anthony Gordon es el típico fichaje que hacen los equipos campeones. Déjame explicar. Es un fichaje muy caro, porque 80 millones por un futbolista que para mí no es una estrella de la Premier League es mucho dinero y acometes el riesgo de que luego no juegue tan bien como tú pensabas y que te acuerdes mucho de esa cifra de los 80 millones, pero es el típico fichaje que hacía el City de 2021, que te hace el PSG, que no te enteras de que se han gastado tanta pasta, pero de repente dices, coño, si es que se va a Kvaratskhelia y meten a Barcola, que te hace el Bayern Múnich, que dice, coño, es que quitan a Musiala y te meten a Gnabry. Es un futbolista que va a hacer que la plantilla del FC Barcelona sea mucho más completa, porque va a mejorar mucho la segunda unidad. Yo me lo imagino tanto como un revulsivo para cada partido en el minuto 60-65, como también un futbolista que cuando haya rotaciones o lesiones pueda jugar sin que se le caiga el Camp Nou o el peso del FC Barcelona encima. Es decir, muy buen futbolista número 12, número 13, número 14, no tanto como para un futbolista que sea titular. Hay gente que estaba planteando... Pues es una pasta, Claro, para no ser titular. hay gente que estaba planteando, no, ahora podemos vender a Rafinha. Rafinha para mí es bastante mejor que Anthony Gordon. Y el FC Barcelona se equivocaría si se desprende ahora del brasileño para que Gordon sea el titular. Con esto que quiero decir, es muy caro, pero si obviamos el precio, que el mercado está así de loco, creo que el FC Barcelona es un mejor equipo ahora con Anthony Gordon que sin él, porque sí que me parece un muy buen extremo que te puede ayudar mucho en la rotación. Yo, para terminar con mis observaciones, lo primero es que el fichaje de Anthony Gordon no se va a poder valorar al 100% hasta no ver qué más hace en el mercado el Barça, porque si se queda también con Rashford, yo creo que eso es un sinsentido. Si se te va Lewandowski y necesitas además reforzar ese ataque, a mí me parece un error considerar a Anthony Gordon delantero centro, por lo que le he visto en el Newcastle. Y si encima el otro es Marcus Rashford, que no lo creo, necesitas todavía, creo, fichar alguna referencia ofensiva ahí arriba para equilibrar un poco ese ataque, porque si no se te va a quedar... Por eso quiero ver quién es el otro perfil que llega para ver bien para qué quieren usar a Anthony Gordon. Llega en un momento de madurez, ya se ha acostumbrado a escenarios más grandes. Como os he dicho antes, creo que el resumen de su carrera en el Newcastle es muy bueno, porque las dos partes han ayudado mucho y la salida por ese dinero está bastante bien, y es un jugador que ha sido importantísimo para ganar ese título y entrar 2 veces en Champions League. Y yo también quiero deciros que cuando Rafinha fichó por el Barça, no me esperaba ni de lejos ese rendimiento que lo acercaría al Balón de Oro. Yo creo que el techo de Anthony Gordon está un poco más bajo que, la verdad, el debate del Balón de Oro. Pero también tengo que reconocer que en su día me parecía un fichaje del Barça algo caro, Rafinha, y ni mucho menos vi ese rendimiento que despuntó tanto. Así que a ver cómo funciona con Flick a los mandos, porque eso puede potenciar a Anthony Gordon. Para mí es un jugador que en el contexto de la Liga no le viene demasiado bien. Es un ritmo más lento, más pesado. En el contexto Champions League, que son dos contextos muy diferentes, el Barça sí tiene un jugador que en esas noches europeas
puede favorecer un estilo de Hansi Flick que haga más daño a los rivales. Si os ha gustado el vídeo, dejadnos un like, suscribiros y ya si os queréis hacer miembros, pues ya seríais las mejores personas de vuestra casa y dejadnos en comentarios qué pensáis vosotros del fichaje de Anthony Gordon por el FC Barcelona. Y ahora no digáis a vuestra familia que vosotros veis Euforia para aprender inglés, que os conozco.